Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí analizando la realidad económica, social, laboral de la Argentina. Hoy nos vamos a referir a este tema que prácticamente en los últimos años viene golpeando la cabeza de muchísima gente y que es el impuesto a las ganancias. Bueno, el motivo es muy sencillo, cada vez más trabajadores están alcanzados por el impuesto y los que ya estaban alcanzados cada vez pagan más. Como ahora se actualiza el mínimo no imponible, que va a regir a partir de enero del año próximo, estamos en comunicación, estamos conversando, vamos a conversar con el doctor César Litwin, que es un especialista tributario, bueno, para que nos diga qué es lo que él opina que se debe hacer con este tema, porque pasa lo siguiente, doctor, los doctores, los autónomos, todos los que trabajamos, en los últimos años hemos tenido una pérdida en nuestro poder adquisitivo. Y entonces se da el absurdo de que cobrando un sueldo en términos reales inferior, tenemos que pagar un impuesto a la ganancia. Si usted me explica esto, le doy el premio Nobel. Es muy fácil explicar, Bermúdez. Un gusto estar Sí. compartiendo con usted este programa. Eh, el problema que existe con el impuesto a las ganancias para los trabajadores básicamente es la inflación. Y cuando la inflación no es bien reconocida desde dos ángulos, desde el ángulo de lo que el trabajador necesita para su sustento personal y que está vinculado no con un índice salarial, sino con el costo de vida, con lo que representa el aumento de sus gastos esenciales en alimentación, vestimenta, mantenimiento de toda la familia. En la medida que no se refleje bien ese gasto de sustento en forma dinámica, o en la medida en que no se refleje bien el aumento también acorde a esa dinámica inflacionaria de lo que son los mínimos no imponibles, lo que va produciendo con el correr del tiempo es que cada vez más trabajadores empiecen a estar en la lista de los contribuyentes del impuesto a las ganancias. En los últimos años, en alguna nota muy buena suya, usted mostró muy bien de qué manera se incrementaron la cantidad de trabajadores que pagan ganancias. Hoy son más de 2.259.000 trabajadores. Y el problema tiene que ver con la inflación y con la estática que no se adecua rápidamente a ese efecto inflacionario en el bolsillo de los trabajadores. ¿Y Hace esto ya cómo se soluciona, doctor? Sí, esto tiene una solución, ¿sí? Que no es tan difícil de pedirle a los legisladores, que son los que tienen el compromiso de solucionar este tipo de situaciones que alteran lo que es la verdadera capacidad económica de los trabajadores. El impuesto a las ganancias tiene que gravar una buena capacidad económica, bien medida, digo, cuando digo buena, tiene que estar bien medida. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, yo diría que hay tres medidas que debería tomarse. La primera, cambiar el índice de actualización, que es un índice salarial que no refleja adecuadamente el aumento del costo de vida de los asalariados. Es más, la experiencia de los últimos 3 años nos indica que ese índice utilizado, que es el índice salarial denominado RIPTE, es un índice que siempre va atrás del índice de precios al consumidor. Con lo cual, la primera medida es cambiar el índice. En lugar de índice salarial, índice de precios al consumidor. La segunda medida es que en esta dinámica de una inflación de más de un dígito, teniendo una actualización anual, lo que va generando a través del año es una distorsión justamente donde los mínimos quedan estables en un año, los precios del sustento van aumentando con la dinámica inflacionaria y las recomposiciones salariales que llegan más tarde que temprano también hacen de que justamente el mínimo no imponible estable, no dinámico, produzca que cada vez más trabajadores paguen impuestos y cada vez más trabajadores
paguen más impuestos porque la alícuota es progresiva. Incluso se da, estimado Bermúdez, la situación de que algunos trabajadores no quieren tener horas extras o no quieren tener un ascenso porque en definitiva eso representa un cambio de escalón de alícuota, un cambio de porcentaje, y ese cambio de porcentaje lo que genera es que ese mayor esfuerzo, esa mayor responsabilidad no va directamente al bolsillo del trabajador, sino que una parte importante va al Estado. Ahora, doctor, el otro día yo charlando con un diputado, yo le di todos estos argumentos, gran parte de los argumentos que usted está esbozando, y me dijo, ¿sabés cuál es el problema que hay para tomar esta medida que me parece razonable? Me dijo, el costo fiscal. ¿Usted qué le A ver, respondería? En dos no, minutos porque se nos está yendo el tiempo. no, yo le diría que primero piense en el costo fiscal del privilegio que tienen los legisladores y los funcionarios públicos provinciales y nacionales, que sobre una parte significativa de su salario no pagan ganancias. Y en la ¿Y sobre qué no compensación pagan ganancias? no pagan ganancias porque determinados conceptos como viáticos o como reintegros de distintos tipos de O situaciones traslados. que se incluyen dentro de la remuneración final que cobran, a diferencia de todo el sector privado que no tiene excepciones y paga sobre la totalidad del salario. Este tipo de funcionarios públicos provinciales, nacionales y legisladores pagan solo ganancias sobre una parte de la remuneración. De ahí está el costo fiscal. Y el costo fiscal también es relativo porque el nivel de asalariados que pagan impuestos a las ganancias, cuando se reduce el impuesto a las ganancias, esto va al consumo. Y cuando va al consumo, se repotencia un poco toda la recaudación también. Claro, porque pasan a cobrar más, van a recaudar más por el IVA, por ingresos brutos, por todos los demás conceptos que uno termina pagando impuestos, porque cuando paga la luz o paga el gas, etcétera, ahí está metido también una carga impositiva muy, pero muy elevada. Exactamente, lo que deja de pagar ganancias se vuelve al consumo y ese consumo genera más actividad económica y eso genera también más recaudación. Quiere decir que el cálculo del costo fiscal hay que hacerlo extremadamente en profundidad. Doctor, nuevamente muy agradecido, creo que ha sido una explicación clara, sencilla. Todos los que están viendo este programa, lógicamente, van a entender claramente cómo, bueno, el salario, incluso cuando tiene pérdida, es alcanzado por ganancias, y después este concepto, el salario no es ganancia, es básicamente un ingreso que tiene hoy por hoy el trabajador para, bueno, subsistir, y muchos ni siquiera llegan a fin de mes. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Adiós, un gusto en hablar con ustedes.